Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de La Urna. Nos da como siempre mucho gusto y mucho placer el poderles saludar el día de hoy con el consejero Juan Carlos Cisneros Ruiz, quien nos viene a platicar de un tema muy interesante, un tema muy ciudadano que es Iniciativa Popular. Consejero, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Ahorita aquí fuera de nuestras oficinas, estamos ahorita en un proceso de integración de nuestros comités distritales y municipales. Todos estamos en el proceso de entrevista, pero con mucho gusto aquí comunicándonos para poder saludar a todas las personas que amablemente nos hacen favor de vernos y escucharnos en este programa de La Urna. Claro que sí, siempre un placer tenerle aquí con nosotros, consejero. ¿Qué es una iniciativa popular, que es el tema que vamos a platicar el día de hoy? Claro, mira, te comento, durante muchos años, realmente prácticamente en el sistema político mexicano, se ponderaba que quienes podían hacer las leyes, quienes podían dictar reglamentos, eran las autoridades. Los ciudadanos, la ciudadanía, poco podía hacer para ejercer en forma directa una propuesta para que fuera considerado un cambio en una ley o inclusive toda una nueva ley completa. En ese sentido, la iniciativa popular es un derecho que tiene toda la ciudadanía coahuilense para poder, en todo caso, iniciar leyes, decretos, reglamentos o cualquier norma administrativa de carácter general. Así es, consejero. Y la ciudadanía coahuilense se ha caracterizado históricamente por hacer propuestas, por buscar el cambiar las cuestiones legales de México. Y uno de los lugares precisamente en donde se han gestado algunas cuestiones importantes, no nada más para el Estado, sino para el país, es la región en la que está usted ahorita, como lo es el municipio de Parras. Así es la cuna donde nació o el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y pues con mayor razón me da mucho gusto poder estar aquí platicando de estos temas de participación ciudadana, porque al final de cuentas estos son ejercicios de democracia directa, es decir, donde la ciudadanía puede tomar en sus manos atribuciones que le han cedido, en este caso, por ejemplo, a diputaciones o a ayuntamientos o a otras autoridades para crear leyes, reglamentos y normas de carácter general. Sí, consejero. Y por ejemplo, esto fomenta también la participación de la ciudadanía de una forma en la que no estamos acostumbrados. Es decir, estamos acostumbrados a que cuando hablamos de procesos electorales, de vida democrática, es única y exclusivamente ir a votar. Y no es así. Hay mucho más allá, como el tener una iniciativa popular, como el buscar nosotros mismos como ciudadanas y ciudadanos, el que las cosas se vayan dando y que se vayan resolviendo problemáticas que no nada más preocupan a los partidos, sino a la ciudadanía en lo particular. Así es, debemos de recordar algo y esto es muy importante. La ciudadanía, al final del día, es la que con tu voto puede establecer aquellas personas que sean sus representantes populares, diputadas, diputados. Y, por ejemplo, ese poder que se les da es un poder originario que tiene el pueblo y por tanto el pueblo también puede ejercerlo en forma directa. Indudablemente tenemos dentro de la ciudadanía coahuilense muchas personas que pueden tener conocimientos, por ejemplo, en materias de salud, de educación, inclusive de fomento agropecuario, de fomento económico, que eventualmente pueden tener una opinión que es muy válida y que podrían, si es su deseo, poder solicitarle al Congreso del Estado, en el caso de las leyes, poder solicitarle al Congreso del Estado crear, modificar, adicionar, derogar una ley o un decreto que hubiera emitido. Y esto me lleva a algo muy importante. La iniciativa popular, además también de ser un derecho de la ciudadanía coahuilense, también es de aquellos habitantes del Estado
que sin ser ciudadanas coahuilenses, acrediten haber residido en el Estado por más de 3 años. Ahora bien, y esto es bien importante, cuando decimos iniciativa popular, muchas veces pensamos que solamente es las leyes o decretos que emite el Poder Legislativo, nuestro Congreso del Estado. Pero déjenles digo que esta iniciativa popular, que forma parte de los mecanismos de participación ciudadana, también puede ejercerse respecto de otras atribuciones, de otras autoridades. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo del Estado emite reglamentos y normas administrativas de carácter general. Esos reglamentos o normas, también la ciudadanía puede promover su creación, modificación, adición, derogación o abrogación. Y mismo caso pasa con los ayuntamientos. También las personas pueden, si es su deseo, velar por aquellas normas que le compete a un ayuntamiento dictar para el efecto de también revisarlas y poder proponer que sean modificadas, que sean adicionadas o inclusive crear nuevos reglamentos que sean de la competencia municipal. Claro que sí. Por ejemplo, yo no soy abogada, yo no soy abogado, consejero, y me interesaría hacer algún cambio. ¿Qué tipo o qué ejemplo le pudiéramos dar a la ciudadanía que nos escucha aquí en el programa de La Urna de cómo pudiéramos presentar una iniciativa? Ahorita me gustaría hablar de las fases o de las etapas, pero me gustaría el ir clarificando a las personas que nos escuchan y nos ven cómo podemos identificar un problema y nosotros considerar esa opción viable de presentar una iniciativa popular. Fíjate qué bueno que me lo preguntas, porque al final del día mucha gente podría llegar a pensar de que en todo caso las leyes solamente pueden dar iniciativas las y los diputados, las diputadas, y no es así. Las personas tienen un ámbito de conocimiento real que se produce de la interacción diaria que tienen. Por ejemplo, si alguien que nos escucha es una persona, un industrial, un emprendedor, y se da cuenta que falta mejorar una ley de fomento a la inversión, y dice, es que yo creo que una ley de fomento a la inversión podría tener, por ejemplo, mayores facilidades en trámites para que se me otorgue más rápido el permiso para operar una empresa, para operar un emprendimiento, una tienda. Ese tipo de situaciones que la gente tiene por el conocimiento propio de sus actividades es una fuente primordial de estas iniciativas populares. Obviamente, si alguien tiene experiencia, por ejemplo, en el ramo profesional, por ejemplo, para el ejercicio de ciertas actividades que regula la ley estatal de profesiones, puede revisarle y decir, oiga, ¿sabe qué? Yo pienso que esta norma podría ampliarse o mejorarse de esta manera. Tal vez la forma en la cual se regula la vigilancia del ejercicio de ciertas profesiones, en fin, hay de todo un poco. Nosotros, como Instituto Electoral de Coahuila y garantes de los mecanismos de participación ciudadana, alentamos a la ciudadanía para que en el ámbito de su conocimiento, de su experiencia, puedan hacer estas aportaciones. Es difícil para quienes no somos abogados hacer o presentar una iniciativa popular. Fíjate que no, realmente no. Si tú te vas al artículo 42 de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana de nuestro Estado, los requisitos que debe satisfacer son muy sencillos. Número 1, tiene que presentarse por escrito. Número 2, tienes que acompañar el archivo digital para que pueda en su momento ser verificado. Puede ser en Word, un procesador de texto. Tienes que acudir ante la autoridad ante la cual deseas plantear tu iniciativa, el Congreso del Estado, el Ejecutivo del Estado, el Ayuntamiento de tu localidad. Tienes que poner una pequeña exposición de motivos. Tienes que decir por qué crees, así puede ser en términos coloquiales, en términos sencillos, por qué crees que debe reformarse una ley o crearse una nueva ley. Y tienes que poner los artículos que tú creas que deben de ser modificados y la forma en la cual tú estimas que debe ser su nueva redacción. ¿Y qué más? Simplemente señalar un domicilio en donde puedas oír y recibir notificaciones y poner tu nombre y tu firma. Y eso es todo.
Si tú quieres poner a alguien para que escuche y reciba tus notificaciones, lo puedes hacer. Pero eso es todo lo que se tiene que hacer para poder presentar una iniciativa popular. ¿Qué tanta cultura tenemos aquí en México, consejero, de presentar este tipo de iniciativas populares? De repente pudiéramos caracterizarnos por quejarnos o decir, hace falta esto, hace falta lo otro, pero hay mecanismos para poder participar, para que las cosas sucedan, y me gustaría conocer un poquito, dada su experiencia, cómo estamos culturalmente en México, en Coahuila, en este sentido. Claro, mira, te comento, ha ido creciendo. Afortunadamente, las personas se han ido dando cuenta de estos mecanismos y han ponderado con muchísima mayor, con mucha mayor precisión este tipo de iniciativas. Yo te puedo decir, por ejemplo, que del año de enero del 21 a enero del 22, en lo que es el Congreso del Estado, se han presentado casi 30 iniciativas ciudadanas en la materia, muchas de ellas de personas, por ejemplo, abogados, que proponen reformar el cobro de honorarios de los abogados, por ejemplo, de personas que te dicen, yo quiero proponer una reforma al reglamento de tránsito, yo quiero promoverte una reforma, por ejemplo, al Código de Procedimientos Civiles, a la Ley de Salud. Es decir, tenemos mucha participación en estos últimos años que ha ido creciendo y eso es muy bueno, porque al final del día nos damos cuenta de que la ciudadanía está percibiendo de que tiene la posibilidad de presentar iniciativas y está ejerciendo ese derecho a poderlo hacer. Qué importante es el ir construyendo ciudadanía, construyendo esta participación ciudadana y bueno, pues es el tema del que estamos hablando y que vamos a seguir hablando en este segundo bloque aquí dentro del programa de la urna. Consejero, si me lo permite, vamos a ir a una pausa. Regresando, pudiéramos hablar de cuál es el proceso, cuáles son las etapas que se tienen que ir cumpliendo para que se dé esta iniciativa popular. Y bueno, pues no se vaya, no le cambie, no pique ese botón. Está usted viendo y escuchando el programa de la urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Ya volvemos. Gracias por continuar aquí en su programa de la urna y nos acompaña el día de hoy el consejero electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz y nos está hablando de iniciativa popular. Consejero, hablábamos de la importancia, antes de irnos a esta pausa, de la importancia de poder participar, de crear ciudadanía, de ejercer nuestros derechos y nuestras obligaciones de participación ciudadana. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo, que se tiene que vivir cuando presentamos como ciudadanas y ciudadanos una iniciativa popular? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Es bien importante decirle a la ciudadanía que tenemos, en el caso, por ejemplo, y vamos a hablar del ejemplo que más se usa en este momento, que es la iniciativa en materia legislativa, es decir, leyes que emite el Congreso del Estado. ¿Cuál es el procedimiento? Miren, ya una vez ustedes que llenaron ese escrito donde contiene su propuesta, que como hemos visto, tiene mínimos formalismos, realmente se puede presentar sin mayor problema. Lo que procede es que se entrega ante el Congreso del Estado. El Congreso lo turna a una comisión, que es la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, y esa comisión resuelve sobre la procedencia de la iniciativa. En primer lugar, checa que estén los requisitos que ya mencionamos. Después de que checa de que todos los requisitos están en orden, lo que sigue es resolver sobre la procedencia de la misma. Es decir, deberá determinarse si es procedente o no. ¿Por qué? Y lo voy a poner así. Hay ocasiones en que las leyes que se llegan a proponer por parte de la ciudadanía, tal vez les falte alguna consideración, tal vez, por ejemplo, sean sobre una materia en la cual no es competente el Congreso del Estado. Y les pongo un ejemplo. Si ustedes van al Congreso del Estado y presentan una iniciativa popular, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, es decir, en materia de telefonía celular, por ejemplo,
el Congreso del Estado no tiene competencia en esa materia, porque esa materia es federal y por tanto le compete al Congreso de la Unión emitir las leyes en esa materia. ¿Qué hace la comisión? Revisa que en efecto sea procedente la ley que ustedes están proponiendo para poder tener la certeza de que es constitucional y legal, es decir, que está pegada al marco jurídico que tenemos. Una vez que se hace ese tema, que se le permite que siga adelante, porque si es procedente esa iniciativa popular, se le permite al ciudadano que pueda participar junto con esta comisión para poder expresar lo que a su derecho convenga respecto de la solicitud hecha. Dicho de otra manera, nosotros como ciudadanos podremos también intervenir ante esa comisión para que pueda en su momento dictaminarse a favor la misma. Hay que recordar que toda iniciativa se sujeta al proceso legislativo que establece la Constitución. Nosotros tenemos que tener mucha claridad en que en ese sentido se somete ante el Pleno del Congreso del Estado nuestra propuesta para el efecto de que sea calificada por el Pleno. Es decir, al final del día, nosotros como ciudadanos podemos tener la certeza de que el asunto, si fue debidamente presentado, habrá de ser conocido por el Pleno para que pueda determinar en todo caso su aprobación y sea integrada al marco jurídico que tiene el Estado de Coahuila. Como vemos, es un trámite legislativo que se tiene que cumplir, pero que tampoco tiene una dificultad muy grande. De hecho, ya hay muchas iniciativas ciudadanas que han sido aprobadas por el Congreso del Estado y que actualmente forman parte de nuestro marco jurídico vigente que nos regula a todos y a todas en nuestra entidad. Consejero, ¿y tiene que ser un grupo de personas, tiene uno que juntar firmas o única y exclusivamente yo como ciudadano o ciudadana decido presentar una iniciativa popular y lo puedo hacer aunque no tenga la firma de un grupo de personas, por ejemplo, que viven en mi colonia, que viven en el lugar en el que yo habito? ¿Lo puedo hacer yo individualmente? Es correcto. De hecho, es una gran ventaja que tiene nuestra ley frente a otras leyes en esta misma materia que exigen firmas, que exigen apoyo ciudadano. No, en este caso basta con que un ciudadano pueda y decida presentarla para poder tener la certeza de que es viable presentarla en el sentido formal ante el Congreso del Estado. Dicho de otra manera, si alguien puede, y de hecho hay iniciativas que presentan 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, es decir, puede ser que también las presenten más personas. Inclusive hemos tenido grupos de ciudadanos, ciudadanas, que las presentan porque atañen, por ejemplo, a un colegio de profesionistas, a un colectivo, y bueno, les interesa que su iniciativa vaya debidamente suscrita por un número importante de ciudadanas, de ciudadanos. Bueno, es una facultad que tienen ellos y al final del día la pueden ejercerse en forma individual o en forma colectiva. Ya queda a voluntad de la ciudadanía hacerlo. En términos de ley, basta con que una persona, como ya lo hemos dicho, manifieste su voluntad y lo presente por escrito y la firme debidamente para que pueda darle el trámite correspondiente. ¿Cómo abona la iniciativa popular a la democracia? Fíjate que es muy importante. Nosotros debemos recordar que los mecanismos de participación ciudadana son mecanismos de democracia directa. Es decir, que la ciudadanía retoma aquello que le entregó a alguna autoridad para ejercerlo ella misma en forma directa. Entonces, ¿qué tan importante o qué tan relevante es? Es mucho, porque al final de cuentas es el ejercicio que tenemos la ciudadanía para poder emitir las leyes que nos van a regir a nosotros. Y si bien es cierto que en la democracia indirecta nosotros le otorgamos esa potestad a la o a el diputado que es electo, que es electa en nuestro distrito o que forma parte a través de los mecanismos de representación proporcional, la realidad es que la ley nos da la oportunidad
de poder ejercer directamente esa atribución. Y por tanto es muy importante. Si no la hacemos, si no tenemos esa voluntad ciudadana, pues va a quedar ahí guardada y podremos en un momento determinado sí dejar que las y los diputados, por ejemplo, legislen. Pero también tenemos esa iniciativa que nos da la ley y que la podemos emplear y utilizar. Así es, por ejemplo, si quisiera una persona que nos está escuchando, nos está viendo, presentar una iniciativa popular de algo que ya identificó con todo esto que hemos estado hablando, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que buscar información para ir acompañando todo este proceso o este procedimiento? Lo primero que yo le diría a la ciudadanía es que cheque la ley. Y para este propósito, la ley que rige estos mecanismos de participación ciudadana, es decir, estos mecanismos como la iniciativa popular, es la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Esta ley la pueden buscar en la página del Congreso, en nuestra página, podrán ustedes descargarla y ahí vienen todos los demás mecanismos que hay y entre ellos el de iniciativa popular. Ahí lo único que tienen que hacer ustedes es buscar a partir del artículo 39, ahí viene ya definida la iniciativa popular y tendremos que apegarnos a lo que dice la ley. Ya lo hemos visto, es muy sencillo, no tiene mayores formalismos ni mayores requisitos y tendremos como primera parte buscar la ley, ver cuál es el procedimiento que ya hemos platicado y apegarnos a él para que nuestra iniciativa popular en un momento determinado sea exitosa y llegue a formar parte de la ley del marco jurídico que nos regula. Y me imagino que así con iniciativas populares es como han surgido grandes reformas en este país con temas que en lo particular y en lo específico le atañen y le preocupan a la ciudadanía. Es correcto. Y yo inclusive yo te diría, no pensemos tampoco en la gran reforma. Hay veces que la ciudadanía tiene el tacto tan preciso de lo que pasa en su vida cotidiana que sabe que hay un tema pequeñito, es un artículo nomás el que habría que moverle a un código, a una ley. Y lo que único que tiene que decir es decirle, diputadas, diputados, de mi experiencia, este articulito puede ser cambiado. También te puedo yo decir, y esto a mí me da mucho gusto, que ya en varias instituciones de educación superior, sobre todo las que tienen la carrera de licenciatura en Derecho, en algunas materias como constitucional y en otras similares, en otras que llevan también la materia de derecho electoral, también de repente ya encontramos que profesores alientan a sus alumnos a poder presentar iniciativas populares. Porque al final del día, cualquier ciudadano mayor con sus 18 años cumplidos lo puede hacer. Y un estudiante puede dar una visión lateral que a lo mejor a los abogados o a los legisladores no se nos había ocurrido. Y él puede dar una visión fresca, una visión renovada de algo de lo que tenemos en el marco jurídico. Hay que recordar, y esto es bien importante, ya con esto concluyo, que el derecho, para que pueda ser un transformador de la sociedad, requiere de la participación de la propia sociedad para que pueda impulsar aquellas reformas que crea necesarias y convenientes. Obviamente el trabajo de las y los legisladores es fundamental. Muchos ciudadanos y ciudadanas buscan a sus legisladores y sus legisladoras para que les ayuden a llevar iniciativas y que las presenten las y los diputados. Y eso está muy bien. Pero también está bien que la ciudadanía retome esa potestad originaria que tiene y presente estas iniciativas siempre, y estoy seguro, basadas en ese conocimiento que tienen de la vida diaria, de la vida cotidiana. Claro que sí, consejero, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa de La Urna. ¿Algo que no le haya yo preguntado y que usted quisiera comentar? Solamente por último decirle a la ciudadanía que en el Instituto Electoral de Coahuila, además de organizar elecciones, también tenemos a nuestro cargo la vigilancia y promoción de los mecanismos de participación ciudadana, que como en este caso estamos ahora llevando a la ciudadanía coahuilense. Claro que sí, consejero, pues muchísimas gracias. A sus órdenes, muchas gracias. Y bueno, pues gracias también a usted que nos ve y nos escucha en este programa del Instituto Electoral de Coahuila denominado La Urna. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy bien, cuídese mucho. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila.
Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram programa-radiofónico y en Twitter laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.